Iniciamos un poco bajos, ¿no? Iniciamos un poco bajos para hacer jueves. Sergio Roldán, que está en los controles, me pone esta canción que me remite a mi adolescencia, sobre todo de amén, decir adiós, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho adiós? ¿Cuán difícil es decir adiós? Y lamentablemente, y esto hay que decirlo, pues los peruanos tenemos que decir adiós. Creo que muchos con algunas lágrimas o algunos suspiros. Estamos con Juan Carlos Ortecho, editor de deportes de RPP. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Sí, todos estamos. Bueno, para el siguiente bloque le voy a pedir que ponga Cerati, que dice: poder decir adiós es crecer. Así que no hay que verlo solamente desde el punto de vista negativo, pero sí todos estamos tristes porque Ricardo Gareca era un símbolo de haber superado una de las peores épocas del fútbol peruano, ¿no? Sí. Perú estaba en la cola de Sudamérica, era ya costumbre no clasificar al Mundial. Nos llevó a un Mundial, nos dejó, repito, lo he dicho varias veces, a un penal de llegar al Mundial, a un segundo Mundial consecutivo por segunda vez en la historia. Vamos a ver, es una noticia en desarrollo definitivamente, pero la confirmación ha llegado desde Buenos Aires que no hay punto de negociación. Entiendo que es el círculo más cercano al profe Gareca, correcto, quien ha confirmado esto. Correcto. Seguramente en el transcurso de la tarde la Federación Peruana de Fútbol también lo confirmará, pero la información que llega de ella es certera, es contundente al decir que ya no hay más negociación, ¿no? Recordemos, viajó el día lunes en la noche el presidente de la Federación Peruana de Fútbol con un equipo de la federación, entre ellos el secretario general y 2 abogados, y se reunieron el martes con el abogado de Ricardo Gareca. Es decir, ni siquiera se llegó a dar la reunión entre Gareca y Lozano. No se llegó a ese punto. Se rompió la negociación antes de ese punto que se supone era el final, ¿no? A ver, pero ni siquiera para que se hayan podido ver las caras el presidente de la federación con el director técnico, es porque, a ver... Estaba muy lejos. ¿La federación fue con una propuesta tan absurda para los intereses de Gareca? No sé si llamarle absurda, pero era una propuesta que estaba muy lejos de lo que Gareca estimaba razonable, ¿no? Y estamos hablando de un técnico que ha estado 7 años con la selección, que sacó a Perú de una situación lamentable, no hay que llamarlo de otra manera, como selección, con jugadores que incluso no eran tan brillantes como los que, o no son tan brillantes como los de la generación dorada de los años 70, y nos llevó a un mundial y estuvo cerca de otro. Entonces, en base a esa negociación, lo que estimaba Gareca y su entorno, sus abogados, y el mismo Ricardo Gareca, quien toma la decisión final, era un número. El número que le ofreció la federación estaba alejado de lo que pretendía Ricardo Gareca. Ahora, lo que le ofrece la federación, Juan Carlos, y es lo que más me ha llamado la atención cuando hablamos de un proceso de negociación, es o era 40% menor a lo que gana Gareca o a lo que pedía Gareca. No tenemos confirmado el porcentaje. Estos porcentajes que ayer salieron en redes sociales, que se habló de un 40%, eso no hay una certeza exactamente de cuánto menos era. Lo que sí se sabe era que era considerablemente menos a lo que ya ganaba. A lo actual, no a lo que pedía. No a lo que pedía. No, el punto de referencia, Omar, en cualquier renovación de un contrato laboral es lo que ganas. Así es. ¿No? Es decir, porque claro, hay una teoría o por lo menos un concepto de esto en el que decían sí, pero lo que se le está ofreciendo a Gareca es muy competitivo en comparación con el resto de técnicos de la región, de la Conmebol, de Sudamérica. Sí, claro, pero a ver, no quiero ser irrespetuoso, Juanca, pero es distinto, claro, dirigir a Argentina, a Colombia, que dirigir a Perú. Es decir, de lo que podemos rescatar de Ricardo Gareca es que con una liga poco competitiva como es la peruana, hizo mucho. Sí, pero al margen de eso, lo que yo digo es, si tú vas a renegociar un contrato, tú tienes un contrato de trabajo o un contrato de servicios, has alcanzado ciertos objetivos, sí, claro, ¿no? Cuando vas a renovar ese contrato,
el punto de referencia no es lo que ganan tus colegas. Así es. Sino lo que ya te estaban pagando. Ganas. Así es, totalmente, ¿no? Claro. Porque es la misma empresa y el mismo trabajador, ¿no? Entonces, ese punto de referencia parece que no estaba cercano, no estaba ni siquiera, o sea, tanto así que no se han reunido Gareca y Lozano, que era, se supone, el punto final donde iban a acercar las propuestas. Y yo te pregunto, en un proceso de negociación de este tipo, cuando estamos hablando de directores de selección de países, insisto, Gareca, pues como tú bien señalas, nos dejó a un penal de ir a un segundo mundial, una cosa que hubiese sido histórica. Lo lógico en términos de negociación hubiese sido que el sueldo actual se incremente o se reduzca. Que se mantenga, ¿no? O se reduzca en un porcentaje mínimo. O en un porcentaje, vamos a dar un número, de 5 o 10%. Y que eso sea compensado, pues, no sé, con premios, con bonos, con otra serie de cosas. Entonces, en cualquier negociación, evidentemente, hay varios factores. El hecho de que no haya clasificado al Mundial es un factor. ¿Por qué? Porque esto significaba que Perú, como federación, iba a recibir un dinero importante de parte de FIFA. Todos aquellos que clasifican al Mundial lo hacen. Entonces, parte de ese dinero, evidentemente, se retribuye a las personas que están dentro del comando técnico, los jugadores, incluso reciben premios por eso. Entonces, eso también se toma como punto de referencia. Voy a tener más dinero, ¿no? Creo que también hay una situación puntual, y es que cuando renueva Ricardo Gareca en el 2018, lo hace por una cifra que es casi 3 veces mayor a la que tenía antes. Porque clasifica al Mundial. Porque Perú recibe un dinero importante del Mundial. Y tercero, no hay que soslayar esto, porque en ese entonces el presidente era Edwin Oviedo, que estaba en muchos problemas judiciales, que lo llevaron a prisión, una prisión preventiva, pero prisión al fin. Y de alguna manera también para poder salvar su situación personal imagen, con la justicia, y su imagen, él renovó a Ricardo Gareca y ofreció algo que era muy por encima del mercado. De hecho, Ricardo Gareca era el segundo mejor pagado en Sudamérica. Entonces, evidentemente, y muy bien pagado, ¿no? Porque tú bien lo has dicho, ¿no? Llevar a Perú a esa instancia de un mundial no era una tarea simple, y él lo llevó a conseguir en ese espacio de tiempo. Juan Carlos, te pido unos instantes porque tengo muchísimas preguntas, como probablemente todos los peruanos en este momento, y queremos abrir las líneas también para que ustedes, bueno, digan sus impresiones, sus comentarios de esta noticia, pues que evidentemente nos ha dejado movidos. Nos pueden llamar al 212-4100, 212-7165 y gratis desde todas las regiones del Perú al 0800-131-40. Así que venimos con su participación. Estamos con Juan Carlos Ortecho, editor de deportes de RPP. Ante esta noticia, pues que ya ha sido confirmada por el círculo más cercano de Ricardo Gareca. No va más en la selección peruana de fútbol, pero también queremos escucharlos a ustedes. Ya saben, nos pueden llamar para dar su opinión, sus impresiones de esta noticia al 212-4100, 212-7165 y gratis desde diferentes regiones del país al 0800-131-40. Juan Carlos, tenemos ya una primera llamada. Humberto, que nos llama de Breña. ¿Cómo está, Humberto? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que hemos conocido? Aló. Aló, Humberto, ¿lo escuchamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, quisieras opinar sobre la contratación de Gareca. A ver, para mí es una noticia triste, señor. A ver, cuéntanos, Humberto. Yo estoy contento, esa es la noticia del día para mí. ¿Por qué, Humberto? Porque Gareca no debe continuar más en la selección peruana. Inclusive, a un entrenador a usted hablan solamente, pues no dicen cifras. Porque el señor, no sé cómo se llama el periodista Ortecho. Juan Carlos Ortecho, señor. ¿Cuánto se le paga al señor Gareca? ¿Cuánto se le pagaba? Humberto, pero cuéntanos por qué estás, digamos, contento por esta decisión. ¿Cuál es tu opinión? A $330,000 y se le bajó, creo, a $250,000 por la ¿cómo se llama? Por la pandemia.
Yo no creo que en un país tan pobre que estamos nosotros, a un entrenador se gane en un día 10.000, 11.000 dólares. El Perú no está en condiciones, así sea el señor Gareca, Guardiola, que sea, de pagar esa cifra. Perfecto. Entonces, para ti, Humberto, Ricardo Gareca gana demasiado y somos un país pobre para que un entrenador de selección gane esa cantidad. Sí, ahora bien, ningún entrenador va a venir a una selección por una cifra que tenga que esté de acuerdo a la situación de un país. La Federación Peruana de Fútbol es un ente privado y paga lo que puede según sus estados financieros. Y eso es lo que se paga en Sudamérica. Es discutible, evidentemente, si debe o no debe ganar, pero creo que podríamos estar mezclando de que porque el Perú es un país pobre, no puede pagarle a un entrenador cierta cantidad de dinero. Ese es un buen punto, Juanca, porque a veces quizá muchos no estamos debidamente enterados. No es que a Ricardo Gareca, al ser el director de la selección, le pague el Estado, no es que su sueldo venga de las arcas públicas o de los impuestos. Todos son recursos propios de la Federación Peruana de Fútbol a través de sponsors, taquillas, derechos de televisión, etcétera. Es una asociación privada. Es una asociación civil sin fines de lucro privada. Exacto, no sale de los impuestos de los peruanos. Tenemos otra llamada, nos llama Ronald de San Juan del Lurigancho. Ronald, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tomas, Ronald, esta noticia, la desvinculación de Gareca de la selección? En el caso de Ricardo Gareca, primero hay que agradecerle por lo que hizo por nuestra selección. El hecho de llevarnos a un mundial con los jugadores que teníamos en ese momento, creo que fue algo meritorio, ¿no? Ahora, con respecto a su renovación, Ricardo Gareca estaba exigiendo, me imagino que un monto de acuerdo a lo que él cree que debería ganar. Y también todo tiene un ciclo, y yo creo que en el caso de Ricardo Gareca me parece que se va más por la puerta, no por la puerta falsa, al contrario, se va con un buen nombre acá del Perú. Sí. Y lo que toca es renovar y seguir una línea de lo que la selección nos pueda brindar, y un técnico que pueda guiar a una selección con lo que nosotros tenemos, ¿no? Con los recursos que tenemos, y no tratar de imponer alguna idea de repente a lo que nosotros no estamos acostumbrados a jugar al fútbol, ¿no? Es decir, para ti, Ronald, ya Gareca había cumplido un ciclo en nuestra selección. Me parece que se va bien del Perú y no se va en tema de que de repente no le lleguen los resultados y le pueden echar, ¿no? Claro. En este caso se va mejor, creo que se va por la puerta, como dice, ¿no? Se va de alguna forma del Perú, pero lo que sí me enfocaría era que el técnico que llegue sea un técnico que esté con una mentalidad de que el fútbol peruano está adecuado, claro, a una mejor velocidad, pero con la idea que tenemos como futbolista peruano, ¿no? Claro. Y no tratar de imponer una idea donde de repente no estamos más acostumbrados y al final eso nos perjudique. Muchísimas gracias, Ronald, pero interesante lo que nos comenta Juan Carlos, porque claro, Gareca no se va como hubiese querido con un segundo mundial, que estuvo muy cerca, pero valgan verdades, se va dejando a la selección en una muy buena posición. El saldo es extraordinario. Sí. Es decir, Ricardo Gareca de aquí se va, él muy bien podría ser, o sea, se ha voceado su nombre para Boca, sí. Muy bien podría ser técnico de la selección argentina también. O sea, cuando Argentina ahora tiene Scaloni, irá al Mundial a fin de año, y si no le va bien a Scaloni, seguramente cambiarán de técnico, y en ese pool de candidatos va a estar Ricardo Gareca, si no tiene todavía un equipo, ¿no? Exacto, no cabe duda, se va por la puerta grande, por donde lo veamos. Nos llama César de San Borja. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su impresión sobre lo que hemos conocido? Bueno, gracias por hablar por RPP y a Oscar Artecho, que todo lo he escuchado su programa, muy bueno ante todo, y buenos analistas. Bueno, en lo que respecta a Ricardo Gareca nos llevó al Mundial 2018, gracias a los puntos que ganamos en las eliminatorias pasadas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ganado esos puntos? Hemos ido al Mundial, Gareca transformó al jugador peruano, ¿no? Eso indudablemente todos los peruanos lo conocemos. Ahora, estas eliminatorias que ya pasaron y jugamos el último partido, no sé qué pasó en el último partido. ¿Qué le pasó a Gareca? Fue a ver el partido de repechaje tanto de Australia
y de países árabes, no sé qué pasó. No sé, los jugadores salieron nerviosos, pero ahí en la cancha tenía que verse a Ricardo Gareca, la mano del entrenador y que lo conoce muy bien a los jugadores. Ahora, para mí, el nuevo entrenador de la selección peruana debe ser un peruano. Para mí debe ser Juan Reynoso, que le está yendo muy bien en México, le sacó campeón a su equipo. Y que Juan Reynoso conoce muy bien el fútbol peruano, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Y hay que valorar los jugadores los que están jugando en este campeonato, ¿no? Hay buenos jugadores, hay buenos delanteros y hay 9 que podemos sacar en nuestro país. Hay 9 también jóvenes que están jugando en el extranjero y que la están haciendo bien. Ya olvidémonos de Guerrero, olvidémonos de Farfán. Ellos están lesionados, están mal de sus rodillas, ya no dan más por su edad. Si fueran más jóvenes quizás han podido recuperarse, ¿no? Listo, César. Muchísimas gracias por tu apreciación. Y bueno, hay una opinión de que, claro, se le agradece a Gareca por lo que ha hecho, pero cumplió el ciclo. Cumplió un ciclo, ¿no? Sí, y no me sorprende que mencionen a Juan Reynoso como... ¿Está en el bolo, Juan? Siempre ha estado. Juan siempre ha estado porque es seguramente el técnico nacional más destacado a nivel extranjero. O sea, ha sido campeón con el Cruz Azul en México, no es cosa fácil. Y tener en cuenta que todo este proceso de Melgar lo inicia él. Él saca campeón a Melgar el 2015 después de más de 30 años. Sienta bases de lo que es Melgar hoy. No sé si él esté tampoco en la posición en este momento de... Él ha hablado aquí en RPP y cuando le hemos preguntado, le he dicho, yo quiero todavía una etapa más en mi vida, que es dirigir en Europa, por ejemplo, antes de venir a la selección peruana. Juan es un excelente profesional. Nunca sería una mala opción. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos una llamada más. Juan, que nos llama de Chepén. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, Juan? Cuéntanos cuál es tu impresión de lo que ha sucedido. Mire, yo pienso que Gareca ya se familiarizó demasiado con algunos jugadores y yo no sé cómo permitió que Cueva, estando lesionado, juegue desde el primer tiempo. O sea, tenía sus favoritos ya y yo creo que eso le hizo daño. También esto de que llevara a las esposas, a distraer a la gente en el avión, no sé si él tenía algún poder para impedirlo, no sé, pero eso me pareció rotundamente negativo, sinceramente. Perfecto, Juan. Bueno, ahí está, otra opinión, digamos, un poco áspera hacia Gareca, pero, digamos, sí generó, más allá digamos, de lo anecdotario, que es importante, el último partido, ¿no? De repechaje. Queda el dolor. Queda, claro, como una sensación de que pudimos más, éramos más equipo. Sí, yo insisto en que efectivamente se cometieron algunos errores, tanto en lo futbolístico como en esta otra situación del viaje, ¿no? Que definitivamente no ayudaron. Pero para evaluar el trabajo de Ricardo Gareca no se evalúa pues, solamente por el viaje a Qatar o el partido en Doha o los penales en Doha, sino los 7 años. Es un trabajo largo. Los 7 años que Ricardo Gareca estuvo acá. Cuando llegó el 2015, Perú estaba en el fondo del barril. Entonces hay que evaluar su trabajo por lo que hizo en todo este proceso, los jugadores que sacó y no hay que ser malagradecido. Juanca, yo insisto, con las limitaciones tremendas que tenía por delante. Por supuesto, con un campeonato local donde en algunos lugares media hora antes del partido no hay luz y no hay agua. Y no me lo van a contar porque yo lo he vivido cuando trabajaba en un club. No hay, lo más elemental, una infraestructura paupérrima. Jugadores de ese campeonato son los que nos han llevado al Mundial, porque salieron de ahí y después se fueron al extranjero. Ahora, una chiquita porque nos gana el tiempo, Juanca. Si no va Gareca, ¿se va todo su equipo técnico, se va Juan Carlos Oblitas? Yo no veo, se ha hablado mucho que uno está condicionado al otro. Yo entiendo que no es así, que Juan Carlos Oblitas debería continuar como director deportivo de la selección y enhorabuena, ¿no? Porque quien trajo a Ricardo Gareca fue Juan Carlos Oblitas. De cualquier manera, entiendo que él también va a entrar en un proceso porque se está también venciendo su contrato, y entrar en un proceso de renovación con la federación
y ojalá que él otra vez tenga la responsabilidad de traer a la mejor persona para dirigir la selección peruana. ¿Y esto podría costarle la presidencia a Lozano? No, porque es una entidad privada, ¿no? Entonces, la única manera por la cual podría revocarse el mandato de Lozano es a través de la asamblea de bases de la Federación Peruana de Fútbol. Sí podría aumentar o disminuir ya su alicaída popularidad, ¿no? Porque no es un secreto, no es un presidente popular, como no ha sido ninguno de los presidentes de la Federación Peruana de Fútbol. Eso es verdad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por toda esta información y todo este análisis. Juan Carlos Ortecho, editor de Deportes de RPP Noticias, 12:31 de la tarde. Tenemos que ir rápidamente a los titulares de la media hora. Venimos con mucho más aquí en La Rotativa.